Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículo 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre, todas las semanas se lee un salmo. En esta ocasión sabemos que está lecturando la hermana Diana el salmo número 119, y en esta ocasión ha lecturado, le damos gracias a ella que ha lecturado del versículo número 25 al versículo número 32, ¿sí? Y en esta ocasión le he decidido poner un subtítulo al sermón, o a la exposición de este salmo, oración para vencer la ansiedad. Es un título que le tuve que poner, nada más, no significa que... Escuche, él empieza hablando esto, diciendo en el versículo número 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, amado, él está pidiendo una oración al Señor para que haya, vamos a ver más adelante, pueda haber un avivamiento o el Señor pueda trabajar dentro de él, porque él está diciendo que su alma, escuche, está abatida hasta el polvo. O sea, literalmente podríamos decir que su ánimo está por el piso. Podríamos decir, la persona generalmente, no sé si han visto una persona triste, deprimida, abatida, generalmente están tiradas. Lo que quieren están acostados, tiradas. Es una persona que se siente que está muerta, que no haya nada. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que con un cristiano? Fíjese acá en el salmista, lo vemos vez tras vez esto. He contado, si ustedes conocen la historia de Charles Haddon Spurgeon, van a ver, él sufría un poco de eso también, de esa, vamos a decir, de esas crisis que es conocida, y ellos tenían así. O sea, no sé si no entienden, pero es un término, no sé si conocen algunos de ustedes, un término psicoanálisis. Tienen esos que ellos le agarran y buscan así apartarse, se deprimen. Bueno, este salmista estaba teniendo algo de eso. Y no era algo que pues por arriba, superficial. No, aquellos que padecen esto saben que es un mal que es profundo y va hasta lo profundo de su alma. Por eso dice, abatida está mi alma. Fíjese, ¿viste? Y no solamente acá, en el Salmo 42, ustedes lo conocen de memoria, por lo menos dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, de la tierra de Canaán. Y fíjese otra vez, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mis lágrimas fuera de pan y de día. Son personas que se abaten, lloran, tan tristes, ¿sí? Bueno, el salmista está mostrando eso, su alma está por el polvo, vamos a decir. Lo bueno, amados, es que no termina así nada más. Hay personas en el mundo que se abaten y sufren, pero él está orando y está yendo al trono de la gracia. Y eso vamos a decir un poco el remedio que quería mostrarle ahora sobre este mal, que no todos tenemos los mismos pecados. Hay personas que tienen diferentes pecados, ¿sí? Este es podríamos decir, es un mal o un pecado, porque de alguna forma, por decir, el mal le afecta a la persona, ¿sí? Fíjese, dice, vivifícame según tu palabra, dice ahí. Entonces está pidiendo, fíjese, está mostrando las soluciones. Él está diciendo al trono de gracia, abatida está hasta el polvo mi alma. Pero él está buscando una solución, no se queda ahí postrado. Dice, vivifícame, o sea, dame qué, dame vida. Y por medio que tus palabras son espíritu y vida.
Entonces, por medio de la palabra es que Él, vamos a decir, podemos vivificar. El pecado nos mata, amado, y eso es lo que hace. Entonces Él está buscando eso. Quiere, vamos a decir, confiesa su pecado. Y eso es lo que es por donde se empieza. Él está diciendo, Señor, esto es un pecado, yo estoy abatido, ¿por qué? En consecuencia, los cristianos sabemos que es una falta de confianza eso. Eso lo sabemos los cristianos, ¿no? Eso es algo que pasa dentro de nosotros. A veces las circunstancias son tantos que nos ahogan y como Pedro nos terminamos hundiendo en diferentes pecados. Empieza en el pozo de la depresión. ¿Se acuerda cuando el cristiano tiene que pasar el pantano de desaliento, algo así? O algo, creo que era así. Es así, o el castillo de la duda, de la desesperación. Aunque usted no lo crea, hay personas que quedan en ese castillo atrapados. Ese castillo representa la mente. Esta persona, vamos a decir, no es esa persona que piden consuelo y buscan que, a ver cómo puedo explicar. Hay personas que hablábamos, no sé si en el sermón o fuera de acá, usted ayúdeme, son las personas que le gusta dar lástima. Este personal no le está dando lástima, no le gusta contar. Cuando sucede algo, él automáticamente sabe a dónde tiene que ir él. Él va al trono de la gracia y confiesa, abatida está mi alma, esto me está pasando, y vivifícame según tu palabra. Él recurre al trono de la gracia. Entonces nos está mostrando un poco, Señor, el Señor cómo poder hacer para hallar consuelo a aquellas personas que tienen el alma abatida y los aqueja las circunstancias de esta vida. Fíjese en el versículo 27 y 28, dice así: te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Ve? Te he manifestado mis caminos. La idea de caminos, acá quiero que entiendan, no sé si entienden ustedes lo que es camino, es el estilo de vida que tenemos nosotros. Entonces le está diciendo, te he mostrado mi estilo de vida, estoy deprimido, me pasa esto, ¿sí? Y el Señor le ha respondido, ¿sí? Entonces él escucha una respuesta, ¿sí? Fíjese, él dice, enséñame tus estatutos. Hay dos palabras importantes acá, y el versículo número 27. Primero, enséñame. Está queriendo que el Señor le enseñe. Por supuesto tenemos la palabra y la responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Es estudiarla, ¿sí? Pero necesitamos que el Señor nos enseñe su palabra. Yo no me acuerdo que era creo que es en Felipe, que ahora vamos a ver más, perdón, en Felipe que se acerca a predicarle a alguien. Vamos a ver que estas cosas las personas necesitan ser enseñadas. Fíjese. Versículo 27. Hazme entender. Escuche. No solamente quiere que le enseñe. Él necesita entender o comprender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. Dice, en tus maravillas se deshace mi alma. Escuche la palabra, de ansiedad. Ahí está la palabra, amado. ¿Puede una persona sentir aquejar esta ansiedad? Claro que sí. Susténtame según tu palabra. Entonces, este mal, amado, está dentro. Fíjese, la ansiedad, o ¿conocen algún texto del Nuevo Testamento que me puedan decir? Para que yo sé dónde estoy yendo, pero si ustedes... de la ansiedad, de algo, de una preocupación. Mateo capítulo número 6. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, que es comer, y ustedes conocen todo porque es larguísimo. ¿Sí? Porque se afana, porque tiene... Eso es la ansiedad. Él empieza a comer, es un mal que está adentro. Fíjese, se empieza a preocupar la vida, ¿qué haré? ¿Tendré para comer aquello? Esto, empieza a comer el alma. Y cuando empieza a entrar acá, la fe se empieza, es como un mal que come la fe, podríamos decir. Deja que no confiemos en el Señor. Entonces, fíjese, por eso dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Él necesita entender, vamos a decir, por eso que él está orando para tener esa fuerza. Le pide, dame esa fuerza, dame esa gracia, yo voy a hacer mi parte, voy a estudiar, pero hazme entender, ¿sí? Fíjese, yo no me acuerdo si hace tiempo, yo no sé si está ahí, esto lo di hace mucho, no me acuerdo en qué parte, porque es un apunte mío viejo, y hablé un poco de la ansiedad. Ténganme a ver cuánto voy, 8 minutitos, o sea, tengo tiempo. Pero que la ansiedad que es, amado, puede ser que una persona esté ansiosa dentro del reino de Dios. Bueno, es una preocupación, amado. Es una preocupación, pero podemos decir de una forma muy, o sea, demasiada persona
preocupada, en un estado de nerviosismo, no tiene paz, está ansioso la persona, ¿sí? Eso es. La ansiedad afecta todo el pensamiento, pero no solo el pensamiento, amado, afecta los sentimientos. Y estos sentimientos, vamos a decir, o estos problemas o trastornos que se conocen como de ansiedad y depresión, psicosomáticamente hacen que la persona se acueste, se abate. Por eso mi alma está hasta el polvo. Empieza acá a atracar la mente, los sentimientos. Nada, si no vale la pena, me voy a dejar quedar, mejor morir. ¿Para qué seguir con esto? Y eso es un problema, vas a decir que a veces ha entrado, no todos tienen este ataque del enemigo, pero sabemos que es una falta de fortalecimiento en la palabra de Dios. Entonces estoy viendo un poco, tratando de definir la palabra ansiedad, ¿sí? Estos trastornos de ansiedad que tiene, vamos a decir, es una reacción, vamos a decir, escuche bien lo que decir, la ansiedad es una reacción que tiene nuestro organismo, o nuestro sistema de defensa, podríamos psicológico, para responder, o vamos a decir una función básica que tenemos de supervivencia. A veces las personas, no me da tiempo de hablar esto, pero conozco casos cuando leí antes de quemar esos libros, que buscan en su mente tal problema pero no lo ven. O sea, se entretienen con otra cosa, con música, con otras cosas, porque buscan como que el problema no existe. Sí, algo así. Pero el problema está, es como la ansiedad, escuche. La ansiedad es como querer matar la ansiedad con el tabaco o con el alcohol. El problema sigue, o sea, está ahí. Es más, te trajiste dos o tres más pecados. Lo que sucede es que te va trayendo más y más y más. Y va creando una persona que se va aislando, ¿sí? Entonces, esto, vamos a decir, afecta a lo que tendría que servirnos como, vamos a decir, a nosotros, como este mal, el miedo es bueno, sí, sabemos que miedo es bueno porque es un sistema que Dios Señor puso y no lo podemos, pero no lo podemos a decir, en este caso, sabemos que ha sido afectado por el pecado, ¿sí? Hay personas que cuando entra esto tienen ansiedad, algunos tienen miedo, porque la ansiedad es un miedo, podríamos decir, una respuesta nuestra de supervivencia, un miedo al peligro futuro que me pasará. Entonces la persona es un destino incierto, ¿quién sabe eso? Entonces se empieza, por eso el Señor dice, no os afanéis por las cosas que van a venir. ¿Por qué habrá dicho el Señor no afanéis? Que nos íbamos a afanar. Claro, porque Él sabe que muchos no todos tienen el don de fe, o sea, de confiar en el Señor. No todos tienen eso, hay otros que tienen otros dones, pero algunos que no tienen tanto ese don, vamos a decir, es como ellos le afecta. Y lo mejor, la mayoría, escuche, no me da tiempo de hablar de esto, pero la respuesta a esto de muchos de ellos es el tratar de huir, el de escaparme, salir. Eso es, usted le hace cualquier libro. Lamentablemente tengo que definir qué es esto, este mal que aqueja a algunos cristianos, y no lo abro porque conozco personas, es porque he leído sobre esto. Entonces la persona lo mejor que busca es huir o escaparse, o rechazar esas cosas, no quiere saber nada ¿quién quiere saber algo con el peligro? Entonces lo que hace es eso, se siente amenazada la persona. Podría hablar un poco más de esto, o sea que hablé hace un tiempo, no me acuerdo cuando hablé de esta cosa, pero no me da el tiempo, no es el tiempo para estar hablando sobre la definición, vas a decir, o la crisis de angustia, podríamos decirle, ¿sí? Muchos de ellos, amados, es un mal que usted quizás no lo sufre, pero son personas que sufren, son personas que se sienten rechazadas, son personas que se sienten solas, personas que se sienten incomprendidas, no aceptada por la sociedad, dentro del cristianismo no aceptado por los mismos cristianos. Entonces, si usted no lo sufre, no puede entender porque no lo va a saber, no lo ha experimentado. Para los que tenemos un poco más de fe, somos maduros, sí, o sea, no podemos, vienen esos ataques y sufrimos, le ponemos triste, pero nos levantamos, porque Él no tiene esa área para trabajar dentro de nosotros, ¿sí? Entonces debemos entender, o sea, cómo trabaja el enemigo dentro de la mente, incluso de algunos hermanos, si no los tenemos, para poder ayudarlos y poder comprender.
Si yo no lo tengo, bueno, podré comprender a mi hermano, ¿sí? El Señor se sintió abatido, creo, hasta la muerte, dijo, estaba triste. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estaba triste él. Más allá de lo que había otro más, había mucho, creo que en el Antiguo Testamento también que se sentían así. Entonces debemos entender esto. Él busca entender. Acuérdense cuando Felipe se acercó a un eunuco que era etíope y le preguntó, creo que es en Hechos 8:30 que yo lo noté, si él entendía lo que leía. Nosotros lo debemos entender, está buscando entender la palabra de Dios. ¿eh? A pesar de que nosotros tenemos la ansiedad, el dolor, tenemos que entender que este mal, aunque está dentro del pueblo de Dios, debemos entender que es pecado. Es un pecado que está adentro porque este abatimiento no puede, aunque sí está adentro, no puede permanecer. Hay que vencerlo por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el remedio? Porque el Señor Jesucristo dijo que tenemos yo le invitaría a que lo lea Mateo 5:25 al 34. El Señor habla de la ansiedad y por qué se afanan esto y por qué tiene esa preocupación. Buscar primero el reino de Dios, ¿sí? Entonces, escuchen, amados, es importante preocuparnos de las cosas, pero cuando nuestra mente está totalmente preocupada en estas cosas, porque dejamos de confiar en Dios, porque debemos entender ciertos atributos de Dios. Yo sé que muchos debemos confiar en la situación, vamos a decir, empezamos a abatirnos por la situación económica, por ciertas cosas que pueden, y capaz que ni siquiera han llegado, y ya estamos preocupándonos, ¿sí? Pero debemos entender que esto es un mal que está basado, vamos a decir, en la falta de confianza de Dios. Por eso se preocupa. Entonces la ansiedad, vamos a decir, es como lo definí, es un mal, o podríamos decir, es un veneno que mata la fe. Busca matar la fe en el Señor. Y cuando mata el alma, dice, el cuerpo, sin el alma, ¿qué pasa? Se cae, se muere. Bueno, cuando usted no tiene confianza en el Señor, ¿qué lo sostiene? Usted la fe. Él ataca la fe. Por eso si usted está siendo, por lo menos alguno que me esté escuchando en esto, si está siendo atacada por este mal, entienda que es una falta de confianza en el Señor. Y la forma vamos a decir, de contrarrestar esto por medio del escudo de la fe. Por eso son los dardos del enemigo que atacan la mente, la esperanza. ¿Te acuerdas del yelmo de salvación que era? La esperanza. Yo tengo esperanza en mi yelmo, tengo un escudo que me defiende. Hay un ataque, y el ataque ¿dónde son? A la mente. Dice, entonces, pero no, esos ataques yo debo cubrir esos ataques. Tengo esperanza. El Señor me rescató, el Señor me salvó. Entonces, ¿de qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? Debemos fortalecernos, tener confianza en el Señor. ¿Cómo podemos solucionar? Bueno, escuche, amado, yo le voy a abrir mi corazón y como parte de eso, yo lo que me conoce no le voy a inventar nada nuevo. O sea, si está esperando, ¿cuál es? Decime algo mágico, ¿dónde aprieto que se me va a solucionar? No, amado, yo tuve que aprender. Así que usted va a tener que hacer lo mismo. Usted debe crecer en el conocimiento de Dios, debe conocer a Dios. Y a mí lo que a mí me ayudó fue, y él decía, eso era todo, sí, pero el problema es que usted lo conoce nada más de información o tiene conocimiento, pero todavía no ha entendido bien esto. Yo aprendí, empecé a buscar, una de las cosas fue la soberanía de Dios, los decretos de Dios y la providencia de Dios. Leía relatos de cómo Dios llevaba a cabo las cosas, cómo Dios ya tenía preordenado las cosas que iban a pasar. Todas esas cosas que él decía ya de antemano, la salvación antes que existiéramos, la salvación del Cordero antes de la fundación del mundo, que ya estaba preparado. Entonces, La inmutabilidad. exactamente, la inmutabilidad de Dios. Yo no sé dónde dejé la agüita. La inmutabilidad de Dios. ¿Lo dejé por acá? No. Bueno, acá está, ya lo tengo. Gracias. La inmutabilidad de Dios, muy bien. Y eso es un poco. Es como solucionar. Entonces es eso. Pero ¿cómo es? Bueno, amado, es un trabajo que tiene que hacer usted. Confiar en la soberanía. Todo ha sido decretado. Confiar, fíjese, todas las cosas que le sucedió, creo que es ¿cuál es? Génesis. Es cuando dice, usted ha buscado mi propio mal,
pero Dios ya había buscado hacer el bien por medio de esto. Sí, entonces todas estas cosas, eso es la providencia, debe crecer en eso. Entonces, cuando tenemos esta ansiedad, debemos recordar que Dios es fiel a sus promesas. Usted ha prometido, yo no puedo estar reclamando cosas a Dios, pero Dios ha prometido cosas. Y las cosas que le ha prometido las ha llevado a cabo, y Él no miente. Entonces, crecer en eso en los atributos de Dios. Entonces, cuando tenemos estas preocupaciones, lo que tenemos que hacer es ir al trono de Dios y confiar en Él. No le puedo estar diciendo nada. Si usted está preguntando cuál es la solución para esto, es la confianza en Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, escuche la palabra. Vos dices, no existe ansiedad en el pueblo de Dios. Escuche bien lo que dice Pedro. Una vez más dice, echando toda qué. Ansiedad. Exacto, 1960. Escuche, no, que no es un mal que aqueja. Sí que es un mal que aqueja. Echando toda ansiedad, afán, de preocupación, todo es algo que no lo tengamos nosotros es otra cosa, pero sí, echando toda ansiedad, toda preocupación sobre Él, ahí está, porque Él tiene cuidado de vosotros, amados, es un textazo para tenerlo, porque Él dice, Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. Entonces toda la ansiedad que tengo, yo tenía que ir a la cruz y dejarla ahí, pero yo no puedo dejarla ahí y levantarme de nuevo, tengo que confiar. Ya ve las veces que yo iba y oraba y me levantaba con la misma carga, sentía que no pasaba, tiene que ir vez tras vez. Hebreo capítulo 13, versículos 5 y 6, escuche. Este es un testazo que fueron muchos años, yo creo que se lo leía mucho ya, a muchas personas se lo he leído, pero fue un textazo, Hebreo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres, escuche, primero escuche, porque este es un pecado, y el otro sábado vamos a ver que a causa de este pecado, es porque a veces no viene el dinero y otras cosas, pero sin avaricia, vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis. ¿Sí? Entonces, primero, si yo me está quejando algo, tengo que ver si yo soy avariento, si no gasté en esto, en aquello, porque aparte teniendo mi consecuencia de ahora, porque estoy sucediendo esto, pues fue causa de un pecado que estoy teniendo y ahora estoy padeciendo el que no tengo cosas. Por eso, podría ser, eso tengo que hablar el otro sábado, es el otro domingo, perdón. Pero fíjese, porque, ¿qué dijo el Señor? Escuche, dice, y no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podéis decir, escucha que viene la palabra, confiadamente, esto es fe. Es contrario a la ansiedad, a la preocupación. Yo tengo que decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Mire, yo se lo he leído a muchas personas, incluso a los que están acá. Incluso cuando persona tenía acá la hermana de pagar el arriendo, no tenía que pagar el arriendo, no tenía dinero, yo le leía este texto. A muchos acá, a otros más, a otro hermano que no sé si está ahí o no está, desesperado. Y fue un texto para mí. Yo te decía, tengo que decir, Hebreo capítulo 13, versículos 5 y 6. No te desampararé ni te dejaré, amado. Esto es si andamos en los caminos de Dios y buscamos la palabra de Dios. Él ha prometido, amado, cumplir esto. Entonces, debemos aprender a tener confianza en Él. Pues debemos entender esto. Dice, para que mediten tus maravillas. Escuche, se deshace mi alma de qué, dice, volviendo a hacerlo, de ansiedad. Pero eso es lo que se deshace. Él, su alma, que está débil, desnutrida, podríamos decir. Pero el versículo número 27 del Salmo 119. Pero él dice, susténtame según tu palabra. ¿Ve? Él sabe dónde encontrar ese alimento. Para a veces la causa de la ansiedad y la depresión es que la persona no está alimentada espiritualmente. Es falta de fe, amado. Es falta de no conocer. Mire, yo una de las cosas, le estoy contando parte de mí, como el Señor me fue informando, tenía texto en mi cabeza. Cuando Él viene con algo, yo saco un texto en la cabeza. Digo, el Señor dice esto, le digo. No, ¿por qué esto? El Señor dice esto. Y usted, muchos de los verdaderos cristianos, si usted no escucha el mundo según el psicoanálisis, este es un esquizofrénico. Porque él ataca la mente, nosotros hablamos
y hay una batalla. Entonces, esto lleva, usted tiene que batallar esos pensamientos y esa depresión con la palabra de Dios. Entonces, aparte, escucha, de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley, escogí el camino de la verdad. Fíjese, para esto, fíjese, él empieza a caminar en la palabra de Dios, porque usted se queda acostado, triste y deprimido, no va a solucionar las cosas. Hay que levantarse y hacer las cosas. Entonces él dice, aparta de mí el camino de la mentira. Mucho de la ansiedad, de la depresión es porque Satanás viene a mentir. No vale la pena. Si le pones fin a esto, se va a terminar. Ya está. Total, muchos se han matado. No aparta de mí el camino de la mentira cuando viene Satán a hablar. Que le ponga fin. Por eso dice, aparta de mí. En esos momentos, usted dirá que es broma, mire, se lo voy a llevar escuche, al mismo Señor Jesucristo. ¿Quién estás acá? Y tu padre, no tenés para comer. Haz esto, quería que hiciera otras cosas contrarias. Hasta lo invitó, escuche, a que se subiera en un lugar y se tirara y que se quitara la vida al Señor. No sé si lo han leído, Mateo 4. Entonces se atrevió el Señor con el Señor a decirle que se quite la vida. Y él cambió el Salmo 91 diciendo que iba a enviar ángeles. Mira, eso es tentar al Señor, amados. ¿Cómo hacer eso? Entonces, apartar el camino de la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, debemos, si yo me aparto del camino de la mentira, ¿qué camino debo andar? El camino de la verdad. Y ese es el camino que debemos andar, es el camino del Señor Jesucristo. Escuche, escogí el camino de la verdad. Yo soy el camino de la verdad. El camino del Señor Jesucristo como Él ha caminado. Él, amado, mire, yo sé que el Señor no pecó. Porque si no, yo no sería salvo. Eso lo tengo bien en claro. Ahora que como hombre en su humanidad yo lo veía orar y estaba arrodillado en Getsemaní mientras los demás estaban roncando, durmiendo, y que sufría. Y el Señor decía, si esta es tu voluntad, me pongo a pensar, y él fue atacado de alguna forma mentalmente, que por supuesto no pecó, no cedió, pero si él se atrevió a hacer esas cosas en la mente, continuamente, del Señor, y cuántas veces cosas que no aparecen en las Escrituras, entonces ¿cómo vamos a decir nos va a hacer a nosotros, o a algunos de nosotros? Por eso debemos coger el camino de la verdad, lo que dice el Señor en su palabra. He puesto tus juicios delante de mí y me he apegado a tus testimonios. Oh Señor, no me avergüences, porque por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Voy a cerrar con esto, amados. El tiempo se me ha ido, llevo 27 minutos. Escuche. Cuando ensanches mi corazón, por algo tengo ese cartel allá, porque casi siempre recurro a eso. Dice así, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque es un texto que me encanta, amado, porque de alguna forma muestra lo que somos los cristianos, eso. Amarás al Señor, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Por eso dice, ensancha el camino de qué? Cuando ensanches, dice, por el camino de tu mandamiento correré. ¿Pero cuándo? Cuando ensanches. ¿Sabe qué es la palabra ensanchar? Ampliar. Muchas veces el corazón de las personas tiene muchas, sí, está cerrado porque no hay espacio para el Señor, para que ocupe, hay muchas cosas. Ensanchar a veces sacar. Ya en un lugar puede ser amplio y ensanchar es abrir. Abrir. ¿Para qué? Para que con todo el corazón podamos amar al Señor. Por eso que a veces la depresión es no confiar, no amar en el Señor. Pero cuando ensanchamos, empezamos a sacar muchas de las cosas de esa que estás ahí, en la presencia de Él, plenitud de gozo, amados. Entonces es necesario ensanchar nuestro corazón, sacar las cosas que están, vamos a decir, de más, cosas que el Señor no tiene, no hay, o sea, lugar para Él, porque el corazón es el centro de la voluntad, todo lo que somos nosotros. Entonces,
todas esas cosas que no son pensamientos del Señor fuera, sacarlo de la mente. Entonces es así, todo eso, pensamiento de depresión, de que no valgo, esto es del Señor, esto pensará el Espíritu Santo, todas esas cosas, amado, escuche, cuando usted vacía algo, o sea, por supuesto tiene que llenarlo de algo, no se trata solamente de sacar. Entonces conoce todo lo que, no sé si lo escucharon una vez, yo no hago todo lo que necesita saber sobre el pecado, o todos esos libros puritanos, pero si usted vacía esto, no lo puede dejar así, lo tiene que llenar. O lo llena usted, lo llena Satanás con algún vicio. Pero la mente es así, tiene que estar llena de la palabra de Dios. No se trata solamente de vaciar. Entonces debemos llenarlo con la palabra de Dios. Entonces vamos a ir cerrando con esto, amado. Fíjese, el salmista lo que dice vez tras vez es: hazme entender o aprender, entender, pero ¿para qué? Y comprender ¿para qué? Para poder caminarla. Si yo no entiendo, no estudio la palabra, y la fe viene por él, oír la palabra de Dios. Entonces yo no voy a poder salir de esto, amado, porque vamos a decir, esta ansiedad es como una cadena, vamos a decir, es un temor paralizante que deja ahí a la persona quieta, como deprimida en su mente. Yo diría que los encierra. Yo cuando creo que era mundano y me acuerdo era muy joven, creo que me vienen algunos recuerdos que sufría algo de eso. Me afectaba, vamos a decir, la felicidad, o tenía trastornos compulsivos sobre estas cosas, eh, porque estaba continuamente con estas cosas, no es un poquito, pero un cristiano no puede estar de continuo, o sea, en esto. El Satanás puede venir momentáneamente en esto, atacar, pero la forma, amado, de vencer esto tan ampliamente, lo que sea, miedo amplio, fobias, todo lo que sea eso, todo se vence eso con confianza en el Señor. Es un pecado y lo debemos combatir. Yo no puedo estar, si una persona me dice que es cristiana, está una semana, 2 o 3 con eso, ya algo está pasando. Yo tengo que ir a predicarle directamente el Evangelio a esa persona, porque no ha confiado. Pero sí, a veces hay momentos que atacan momentáneamente a la persona y de verdad, por eso que nosotros, si no lo tenemos, amados, nosotros debemos comprender y entender. Ya a mí no hemos llegado a esa segunda de Corintios, pero algún día vamos a ver que si nosotros no tenemos este mal, por lo menos nosotros debemos entender y comprender para poder ayudar a otras personas. Creo que es segunda de Corintios, que dice así: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Padre de misericordia y toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Bueno, si usted no ha tenido este mal, no puede consolar porque no entiende. Lo que entienden hemos pasado sobre eso, podemos entender o podemos ver el pecado, que es un pecado, por lo menos véalo como un pecado, aunque sea, para poder ayudar y animar para que puedan seguir, vamos a decir, en lo que es el camino o el curso de esta vida. Porque Satanás los quiere atrapar, amado, ahí. Y si pudiera pararlo, si pudiera, los mataría a ellos. Así que ya vimos entonces en el día de hoy cómo el salmista se sentía abatido, su alma estaba triste, estaba ahí, llevado, fíjese, incluso puede ser por muchas cosas. Creo que era Jonás que estaba enojado, ya me enojo y hasta la muerte. Bueno, esto también es un pecado, todo pecado ¿qué hace? La paga del pecado ¿qué es? La depresión y todo eso, ¿con quién te quiere pagar? Con la muerte. Es un pecado. Por eso que en la palabra de Él podemos ser vivificados, amados, empezar a confiar en la palabra del Señor, pedirle que el Señor nos enseñe, que podamos entender. Nuestra responsabilidad es confiar, amados, es confiar, porque es falta de confianza esto. Debemos fortalecernos en esto. Bueno, hasta acá nada más. Gracias por participar, escuchar. Espero que esto, a ver si ustedes, nosotros no tenemos esto, que podamos ponernos a aprender, entender, porque en algún momento, amado, vamos a tener que dar una consejería a una persona que está deprimida, y decir, bueno, lo básico tenemos que saber, lo básico, o sea, como decir que lo básico, poder entender, cómo ayudar,
y dice, esto es falta de confianza, tengo un texto, fíjate acá. Bueno, todo esto, si nosotros no nos aqueja este mal. Bueno, amado Padre, le agradecemos, Señor, porque de verdad, Señor, el salmista estaba acá y yo creo que lo mejor que podemos hacer cuando nuestro mal, este mal nos abate a nosotros es confesar nuestro pecado. Decir, Señor, esto es un pecado. Señor, esto es un mal que me abate, pues yo no tengo gozo, no estoy confiando en el Evangelio. Señor, estoy pecando porque no confío en su palabra. Señor, enséñeme sus estatutos, Señor, hágame entender para que pueda caminar en sus mandamientos, porque mi alma se ha deshecho, Señor. Y todo esto a causa de la ansiedad, a causa de, como dijo su hijo, de que no nos afanemos, no nos preocupemos, pero este pecado abate mi alma, ayúdeme a vencerlo. Que puedan aprender a estar orando así y que puedan estar ensanchando el corazón para que el Señor ocupe plenamente todo pensamiento. Pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.